En este video vamos a hacer una introducción al lenguaje de programación Python. Primero de todo vamos a describir lo que es un programa. Vamos a definir el programa como la descripción de un algoritmo en un lenguaje computacional. Nosotros ya estuvimos viendo el concepto de algoritmo, ese paso a paso que íbamos haciendo para lograr la solución a un problema determinado. Y en la terminología de Python, la palabra programa en realidad se llama o se denomina módulo. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de programas, sabemos que estamos hablando de módulos. Para escribir uno de ellos, módulo o programa, es necesario haber conceptualizado o construido el algoritmo para resolver el problema de interés y conocer las reglas de sintaxis y de semántica del lenguaje computacional que será usado. Yo no le puedo decir a la computadora, hace tal proceso, sino le tengo que indicar en un lenguaje que la computadora comprenda para que realice las operaciones que necesite realizar. Nosotros ya vimos en notación algorítmica cómo poder ingresar un valor para una variable desde el teclado. Para eso lo mencionábamos simplemente con el nombre de la variable. En este caso, en este ejemplo, el nombre de la variable es b corta y en la notación algorítmica vemos que lo único que utilizábamos era la b corta para mencionarla o para invocarla en el momento que la necesitábamos trabajar. En pseudocódigo o pseudolenguaje incorporamos la palabra entrar como una instrucción y ahí indicábamos el nombre de la variable, entrar b corta en este caso. Ahora, en Python existe una palabra reservada o una instrucción que se llama input. Esta instrucción es la que nos va a permitir poder ingresar el valor en esa variable. Esta instrucción puede incluir un mensaje, que es el que se va a mostrar al ejecutar el programa en la ventana principal, para indicarle al usuario que es el momento que tiene que ingresar el dato. Ese mensaje se puede escribir en comillas simples o dobles y Python recibe ese valor ingresado como un dato de tipo texto. Si nosotros queremos que ese dato que ingrese tenga otro tipo de valor, otro tipo de dato, entonces va a ser necesario aplicar una conversión de tipo. Por defecto va a asumir que siempre son textos. Para hacer las conversiones, en el caso de que yo quiera convertir un texto a un valor entero o un dato que está ingresando a un valor entero, se agrega la palabra int. Es una palabra reservada, identifica que es un valor entero. En el caso de los valores decimales, se agrega la palabra float. Y después, bueno, también tenemos otro tipo de valores que podemos mencionar también o que podemos identificar como tipos de datos. Como ejemplo, lo que vemos acá es cómo ingresar un tipo de dato texto que directamente ponemos el nombre de la variable, igual, input y entre paréntesis el mensaje de lo que necesitamos que el usuario lea para entender lo que tiene que ingresar. Después también podemos tener el ingreso de un dato que se convierta o que se guarde como un dato de tipo numérico. En el caso de entero sería con int, como el segundo ejemplo, donde la variable es n, y se ingresa con int input la cantidad de hijos. Y por último tenemos el caso de cómo convertir o cómo guardar ese dato que se registra, ese dato que se ingresa, con el dato tipo decimal. En este caso ponemos la palabra float, input, y en este caso, por ejemplo, dice que ingrese su peso en kilogramos. Es un dato que podría ser 60,5 kilos, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos que ese 0,5, ese decimal, lo va a identificar y lo va a guardar como un dato justamente decimal. Lo mismo para cuando queremos que se salga o se muestre un resultado en pantalla. En la notación algorítmica nosotros poníamos también el b, o sea, el nombre de la variable, y se mostraba el contenido de la variable por pantalla. Se daba a entender eso.
En pseudolenguaje o pseudocódigo empezábamos a escribir la palabra mostrar o escribir B corta, que sería que se mostraba el resultado que está guardado en la variable B corta. Cuando pasamos al lenguaje Python, esta instrucción que nos permite hacer esto o lograr ese objetivo es la palabra print y entre paréntesis el nombre de la variable de la cual queremos mostrar el resultado en pantalla. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Si yo pongo print y entre paréntesis el nombre de la variable como ser el print x, solamente me va a mostrar el resultado que está guardado en x. Para eso, para que sea útil y para que el usuario comprenda, generalmente le puedo mandar un mensaje escrito. Para invocar a ese mensaje escrito tengo que ponerlo entre comillas. Recuerden que todo lo que colocamos entre comillas es lo que vamos a ver en pantalla. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos print. El resultado es, separo con una coma y ahí sí escribo el nombre de la variable. Entonces me va a mostrar, en el caso que x equivalga a 10, por ejemplo, me va a decir el resultado es 2.10. De la misma forma, puedo mostrar el resultado de varias variables. Fíjense en el siguiente ejemplo, muestra el resultado del área y el resultado del volumen. En cada caso, lo que sea mensaje por pantalla lo meto entre comillas. Lo que sea nombre de variable lo separo con una coma. Se pueden incluir también algunos caracteres especiales, como ser, por ejemplo, que se escriba en 2 líneas el resultado, en 2 renglones, y para eso puedo utilizar la barra invertida n para indicarle que tiene que hacer un espaciado con una bajada de renglón. Otra buena práctica de programación es incluir comentarios en esos programas o en esos módulos para ir documentando su desarrollo. Nos va a servir, primero, para entender nosotros qué es lo que queremos hacer y segundo, para cuando trabaje en un equipo de trabajo, justamente, para que mi equipo de trabajo entienda lo que se está haciendo en ese espacio de código. Tenemos 2 opciones, como dicen los ejemplos en amarillo. Una opción es escribir solamente una línea de comentario explicando lo que quiero hacer en ese espacio y lo puedo hacer con el signo numeral. Lo puedo hacer en una línea de código vacía o lo puedo hacer en una línea de código donde tenga un código Python escrito y a continuación lo separo con el símbolo del numeral en el mismo renglón. Bien, si ese comentario va a ser muy extenso, necesito explicar más cosas y me va a llevar más de una línea, tengo la opción de hacerlo con las 3 comillas, simples o dobles. Se inician las 3 comillas, quiere decir que a partir de ahí comienzan las líneas de comentarios, pero para darse cuenta Python que todo lo demás no es comentario, entonces las tengo que cerrar, las tengo que volver a escribir como final de línea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el encolumnamiento de las instrucciones. En Python hay que definir los bloques encolumnando las instrucciones. Hablamos que comenzamos desde la izquierda a escribir y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que con el encolumnamiento nos vamos a dar cuenta si esa instrucción pertenece o no pertenece, o sea, si está excluida de un bloque. Ese encolumnamiento va a permitir definir el ámbito o el alcance de las estructuras de control, va a aportar claridad a la escritura de los programas y va a ser un componente fundamental en lo que es la programación estructurada. Acá tenemos un ejemplo. Si nosotros en el ejemplo en amarillo escribimos if condición, si se cumple la condición, 2 puntos, bajo. Bajo, ¿por qué? Porque todas las instrucciones que se tienen que estar realizando van a estar dentro de ese bloque. Else, en cambio, si no se cumplió esa condición, todo el resto de las instrucciones se van a realizar en ese bloque. ¿De qué forma se dio cuenta Python con el encolumnamiento? Siempre con una sangría o con un espaciado. Para definir un bloque de instrucciones asociado a cada una de esas opciones, se tienen que escribir entonces esas instrucciones desplazadas al menos una columna a la derecha.
Acá tenemos otro ejemplo donde buscamos de guardar en una variable o almacenar en una variable el mayor valor entre A y B. Entonces me pregunto, si A es mayor o igual a B, dos puntos, entonces guardo el valor de A en la variable M. Si no, guardo el valor de B en la variable M. Por último, tenemos un ejemplo donde tratamos de identificar que para el pago semanal a un obrero se consideran los siguientes datos. Tenemos horas trabajadas, tarifa por horas y descuentos. Hay una precondición que tenemos que tener en cuenta. Si la cantidad de horas trabajadas en la semana es mayor a 40, se le deben pagar las horas en exceso, con una bonificación del 50% adicional al pago normal. Lo primero que hago es empiezo a declarar todas las variables que necesito. La cantidad de horas trabajadas las guardo en C, T va a ser la tarifa por hora, D va a ser los descuentos, P va a ser el pago que recibe el obrero. Todo eso es parte de la solución, pero no es parte de la escritura del programa. Empieza el programa cuando tengo el primer comentario donde digo que voy a hacer el cálculo del pago semanal. En C voy a pedir que el usuario ingrese con un input un valor de horas trabajadas que estoy declarando como un valor que puede llegar a ser decimal. En T lo mismo, pero ingreso la tarifa por hora. En D lo mismo, pero ingreso los descuentos. Todos esos datos los va a ingresar el usuario por teclado. Una vez que se guardaron en esas variables, el programa va a hacer las condiciones, la estructura condicional. Y se pregunta, si C es menor o igual a 40, si las horas trabajadas son menores o igual a 40, hace el cálculo. ¿De qué? Del pago que recibe el obrero, que va a ser igual a las horas trabajadas por la tarifa por hora menos el valor de los descuentos. Si no se cumple esa condición que C no es ni menor ni igual a 40, entonces calcula P igual a 40 por la tarifa por hora más ese 50% adicional. ¿Cómo hacemos el 50% adicional? 1,5 o 1,5 por la tarifa por hora por las horas trabajadas menos 40 menos los descuentos. Por último, dice, cuando terminas de calcular todo esto, imprimir en pantalla el valor a pagar. Con un print, y lo hace por única vez, invoca el valor que se registró en la variable P. Por el momento, vamos a ir viendo entonces cómo ingresar las variables, cómo mostrarlas en pantalla y cómo trabajar el encolumnamiento en las distintas estructuras condicionales.